Hola, seguimos con fuerza neta. Clase 2 de fuerza neta. Habíamos visto suma de vectores colineales. Ahora vamos a ver suma de vectores no colineales, sino coplanares en este caso. ¿Qué significa eso? Que estos vectores, normalmente aplicados, vectores fuerza en este caso en particular, aplicados sobre el mismo objeto, no están sobre la misma línea, sino que uno apunta para un lado y otro apunta para otro. Los dos actúan sobre la misma caja, por ejemplo, pero uno tira hacia arriba y otro tira hacia la derecha, qué sé yo. Direcciones distintas. Vamos a ver cuál es el mecanismo para sumarlos. Supongamos que este es nuestro vector F1 actuando sobre el centro de masa de nuestro objeto, que es esa cajita de siempre ubicada allí. Supongamos que este otro es nuestro vector F2. Fíjense que utilicé dos direcciones cualesquiera. Bueno, ¿cómo se suma eso? Es un poco más complicado que sumarlos en el caso de paralelos o antiparalelos. No, no es tan complicado. El mecanismo que vamos a utilizar se llama método del paralelogramo. ¿Por qué? Porque con estos dos vectores, que parecen formar la esquina de un paralelogramo, vamos a completar un paralelogramo. Para eso lo que vamos a hacer es, mediante los métodos que aprendimos en dibujo, vamos a trazar una recta paralela al vector F2 por el extremo del vector F1. La dibujamos punteada porque es una recta llamada auxiliar. No representa el vector resultante, es una auxiliar, nos va a auxiliar. Después, por el extremo del vector F2, vamos a trazar la recta paralela al vector F1. También punteada. Y esas rectas se van a cortar en un punto. Ese punto nos da el extremo del vector resultante, que va del centro de masa donde ambos vectores componentes estaban actuando hasta el punto de corte de las rectas auxiliares. Y este es el vector resultante, R. Bien, respecto de la magnitud de R, hay dos caminos para encontrar el valor de la magnitud de R. Uno es el camino gráfico, que tiene ventajas y tiene desventajas. El camino gráfico tiene la ventaja de ser muy rápido y la desventaja de ser no muy preciso, porque depende de cuán prolijos somos para dibujar. Por eso no es gráfico, porque es de dibujar. Es evidente que cuando trazamos F1 y cuando trazamos F2, debimos hacerlo respetando una escala, ¿correcto? Así que cada centímetro de nuestro vector F2 representa tantos newton, cada centímetro de F1 representa tantos newton, por lo tanto, cada centímetro de R va a representar otros newtons. Es decir que, comparando el largo de R con nuestra escala, obtenemos el valor numérico en newtons del vector resultante R. Ese es un mecanismo muy sencillo. Otro mecanismo un poquito más complicado es el llamado método analítico, utilizando un teorema matemático que se llama el teorema del coseno. El teorema del coseno sirve para determinar el tercer lado de un triángulo conociendo los otros dos y el ángulo que hay entre ellos. A ver, si este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, y este es el ángulo gamma, si nosotros desconocemos C, podemos determinarlo conociendo el lado A y el lado B, utilizando el siguiente teorema. El largo de C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado más 2 por A por B por el coseno del ángulo gamma. Perdón, menos 2 por A por B por el coseno del ángulo gamma. Esto es el llamado teorema del coseno. Teorema del coseno. Estamos en una situación parecida, pero no igual. Porque acá tenemos un lado, acá tenemos otro, y acá esta diagonal más cortita podría ser nuestro lado C. Pero
nosotros no queremos encontrar esta magnitud, sino que queremos encontrar esta otra diagonal. No la diagonal chica, sino esta otra diagonal, en este caso la diagonal más larga. Para eso utilizamos una variación del teorema del coseno, donde se sustituye este signo de menos por un signo de más. Si queremos encontrar este valor, haremos lo siguiente. R es igual a la raíz de f1 cuadrado más f2 cuadrado más 2 f1, f2, coseno del ángulo alfa, llamando alfa a este ángulo de aquí. Es una variación del teorema del coseno. ¿Correcto? Así que más para encontrar la suma de vectores. En geometría, como están buscando el tercer lado de un triángulo, utilizan el teorema del coseno original con un menos. Pero acá en física, cuando queremos encontrar el valor de este vector resultante, de la suma de este vector más este otro vector fuerza, utilizamos con más nuestro teorema adaptado del coseno. ¿Ok?